A grabar. Vale, pues empezamos el seminario. Comenzamos compartiendo. Compartir pantalla. Vamos a silenciar para que no haya problema después, conforme se vayan añadiendo. Vale, pues compartimos. Muy bien. Y ahora hacemos la presentación. Muy bien. Pues el seminario de esta semana es rotura de los músculos isquiotibiales. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, normalmente el inicio de la rotura de los isquiotibiales los tenemos aquí, los tres, el bicefemoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Estos son los músculos que suelen generar rotura. Normalmente el inicio es brusco y provocado por un traumatismo, generalmente algún movimiento explosivo en la extremidad inferior, y es más frecuente entre los 15 y los 45 años. La duración de esta lesión. Bueno, la persona suele solicitar tratamiento a los pocos días del comienzo por ser una disfunción muy dolorosa y limitante. Aunque en el caso de roturas leves, el paciente puede no darle importancia durante 1 o 2 semanas hasta que afecta alguna función en concreto. Así que está la que no puede ya realizar la actividad deportiva y está aquella que sí va pudiendo, pero que finalmente llega a pedir ayuda. La frecuencia con la que suele producirse esto, bueno, por regla general, suele tratarse de una primera vez que el paciente sufre estos síntomas o ser un problema recurrente, sobre todo en atletas con más entusiasmo que preparación física y que puedan referirse a antecedentes de distensiones leves recurrentes antes de sufrir la rotura más importante actual. Así que tenemos que tomar en cuenta estos detalles. Más entusiasmo que preparación física y a veces tienen antecedentes y aparece en algún momento puntual, pero de forma recurrente. Hay casos así también. Localización de los síntomas. Bueno, lo he marcado aquí en rojo. Normalmente suele ocurrir en estas 3 partes. Depende de la localización de la lesión, la más frecuente son la cara posterior y proximal del muslo y la nalga en la zona de inserción de los tendones isquiotibiales en la tuberosidad esquiática. La siguiente localización más habitual es en la cara posterior de la rodilla y el muslo distal sobre la unión miotendinosa distal. Por último, pueden haber síntomas en la zona medial o superior de la cara posterior del muslo en la masa muscular isquiotibial. O sea, lo que acabo de comentar, la del glúteo sería esta, la de la cara medial sería esta y la más distal sería esta. Las más frecuentes, la de la zona glútea, les da como un pinchazo fuerte y tienen que parar. Esta también, y esta normalmente no suele ser muy habitual, pero también en la zona más distal suele haber rotura. Tipos de síntomas que va a notar la persona que tiene una rotura. Bueno, la contracción y la distensión de los músculos provoca un dolor agudo. El resto del tiempo se percibe un dolor mal definido por toda la cara posterior del muslo. Información adicional que podemos dar es bastante, ya que la persona puede presentar molestias en la cara posterior del muslo al sentarse, sobre todo en sillas duras, ya que el asiento comprime la zona lesionada. A menudo existe una pérdida general de flexibilidad de los músculos y de la extremidad inferior o una tendencia general a la rigidez de las partes blandas del tronco y las extremidades. Se trata de una lesión frecuentemente en atletas que realizan acciones explosivas
como sprints o en personas más sedentarias que emprenden una actividad extenuante sin preparación, como correr para no perder el autobús o el colectivo. A menudo los pacientes con esta disfunción presentan músculos tensos en las extremidades inferiores y pueden presentar además un desequilibrio entre la fuerza muscular del cuádriceps y los isquiotibiales. Entonces, lo que podemos entender de todo esto, de la información adicional, es que por regla general las acciones explosivas o las personas sedentarias que emprenden una actividad deportiva extenuante o el simple hecho, como he comentado, pierden el colectivo o están llegando a la parada del colectivo y empiezan a correr y de repente ¡pam!, se rompe y se llevan la mano a la zona glútea o a la zona media del isquiotibial. También, si hay un cuádriceps muy prominente y muy endurecido, pues ese desequilibrio puede producir una rotura del isquiotibial. Observaciones. Bueno, en las lesiones de moderadas a graves existe un hematoma visible, generalmente hasta el tercer día de la lesión, localizado por debajo de la lesión, ya que la sangre se sitúa entre las capas aponeuróticas. Quiere decir que veremos un gran hematoma por regla general. En los casos graves puede observarse también tumefacción en la zona de la lesión, sobre todo cuando la persona se coloca en decúbito prono, con la pierna sobre un cojín, para flexionar ligeramente la rodilla y así relajar los isquiotibiales. Así que en las roturas graves vamos a ver un gran hematoma. No os asustéis, que eso es prácticamente normal en las roturas. Y los veremos por debajo de la rotura. ¿Por qué motivo? Porque la fuerza de la gravedad evidentemente te lleva a que la sangre descienda porque ha salido de la zona donde estaba ubicada, porque ha habido rotura de capilares y en los líquidos corporales van a aparecer junto con el hematoma y por debajo de la lesión. A la palpación que vamos a ver, a la palpación de la zona lesionada, pues va a provocar molestias intensas. Cuando toquemos va a molestar bastante. La exploración se realiza de una forma mejor con toda la mano y una vez localizada la zona sensible se puede utilizar los dedos para localizar el punto exacto de la lesión. Al tocar es bastante dolorosa. Restricciones a recomendar a la persona. Bueno, pues en las primeras fases el paciente deberá evitar la participación en carreras, saltos o cualquier actividad de tipo explosivo. Debería caminar con muletas o bastón en caso de ser necesario para mantener un patrón de marcha correcta. No deberá no deberá agacharse para agarrar pesos importantes ni sentarse en superficies duras, aunque esta actividad ya suele evitarse debido a las molestias que provoca. Y en el caso de las lesiones moderadas, la persona permanecerá apartada de la competición durante 2 a 3 semanas. La verdad es que la propia persona se va a marcar las pautas, porque el dolor no le va a dejar hacer lo que quiere, sino lo que va a poder. La intervención por parte nuestra, la verdad que cuando hay una rotura, pues tenemos 8 pasos a dar. Primero usaremos una herramienta de gancheo, que vais a ver qué es. Luego, en segundo lugar, utilizaremos una herramienta de raspado. Iremos explicando la razón. En tercer lugar, aplicaremos aceite, volveremos a utilizar la herramienta de raspado, pasaremos un rodillo de masaje o palo de masaje, luego haremos un masaje manual, luego haremos fricción transversal profunda y luego terminaremos con la técnica del gancheo en fricción transversal profunda. La verdad es que las roturas, dependiendo de la gravedad, si es una gran rotura, evidentemente va a tener que pasar por quirófano. Si es una rotura leve, es cuando podemos trabajar con esto. Es verdad que el hematoma inicial nos va a aparecer
que ahí se acaba el mundo. Pero bueno, no es tanto, ¿eh? Es más la visión de ver el hematoma la rotura en sí misma. Pero se puede tratar tranquilamente. Si nos da mucho respeto o miedo tocar una rotura del isquiotibial, como cualquier otra rotura de cualquier músculo, bueno, pues lo dejamos y que vayan a su médico. Pero por regla general, de no ser una rotura total, que lo vamos a notar porque el músculo se repliega hacia la zona donde no está roto y por lo tanto eso es una intervención quirúrgica, pero por regla general son roturas parciales, no, y son más en la visión del hematoma o la tumefacción que pueda producir que el problema en sí mismo. Pues bien, vamos a pasar a la parte práctica, pero antes os quiero enseñar lo que os he comentado anteriormente. En la unión miotendinosa proximal, en la zona glútea, ahí se produce la rotura. En el vientre del músculo también se produce rotura. Y en la unión tendoperiostética distal, o sea, digamos, tanto en la parte externa como interna, donde está, en este caso, el bíceps femoral, por aquí se suele producir algún tipo de rotura, y también en el semitendinoso, semimembranoso, pues también se produce rotura en esta zona. Son menos habituales, las más comunes son en el vientre del músculo y en la zona miotendinosa proximal de la zona del glúteo. Bien, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Vamos allá. En la parte práctica, rotura de los músculos isquiotibiales, herramientas que vamos a usar en esta lesión tan importante. Bueno, paro aquí. Esta es la herramienta de gancheo y esta es la de raspado, ¿de acuerdo? Tanto una como otra cumple una función distinta, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vale, herramienta de gancheo. Vais a ver que tengo a María Ángeles dibujada. He dibujado como podéis observar, voy a parar aquí, los isquiotibiales para que se pudiera ver bien la técnica del gancheo. Bien, vais a ver que el gancheo nos va a servir para trabajar cada vientre muscular en la zona donde se encuentra la fascia, para separar las fibras musculares, porque cuando hay una rotura parcial, tanto en la zona glútea como en la zona media, como puede ser en la zona interna y externa de la rodilla, pues hay que trabajar. Si duele mucho, iremos con mucho cuidado, pero sí que es verdad que hay que limpiar el músculo después de la rotura. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, como podéis ver, agarramos el músculo con la mano que nos tienen la herramienta de gancheo y comenzamos a trabajar la fascia del músculo. Como podéis observar, empezamos a rasguear, mover, como le queramos llamar, Y entonces agarramos el músculo y lo vamos trabajando. Y eso lo hacemos en todos los músculos de los isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Y entonces vamos subiendo hacia arriba para ir trabajando los diferentes paquetes musculares, como podéis ver. Entonces pasamos al otro y a la unión tendinosa en la parte interna como externa. Se realiza de esta forma. Y repito, donde esté el desgarro no vamos a pasar, pero sí donde no esté hay que trabajarlos y hay que rasguear la zona, movilizarla, ¿de acuerdo? Y en la unión de los isquiotibiales en el isquión también. Y
Aquí, evidentemente, en lo que es, lo vamos a ver en la otra pierna, porque allí no se ve bien. Entonces, en el bíceps femoral haremos exactamente lo mismo, vamos subiendo hacia arriba. En la zona de lesión no tocaremos, pasaremos la lesión por encima y lo trabajaremos, tanto uno como el otro. En la herramienta de raspado, como vais a poder observar, la idea es limpiar. Primero lo haremos sin aceite, ¿eh? La herramienta de raspado, lo que hacemos es ir limpiando y eliminando residuos y desechos metabólicos. Donde duela, no pasamos. Ahora lo voy a hacer en la parte de aquí para que lo podáis observar. Entonces, raspamos y vamos limpiando. Si, por ejemplo, ha habido la rotura en el isquión, donde está unido los isquiotibiales, pues no tocaremos con la herramienta de raspado. Si estuviera en el centro, no tocaríamos ahí, lo pasaríamos por alto, pero es una manera de ir limpiando la zona de los desechos metabólicos, ¿eh? Y también lo hacemos hacia arriba. Al principio lo hacemos sin aceite y luego ya lo utilizaremos con aceite. Y también en el bíceps femoral. Y así vamos limpiando la zona de desechos metabólicos. Aplicamos aceite ahora, o crema, lo que tengamos costumbre de utilizar. Lo voy a hacer en la pierna que no está pintada para no ensuciarme completamente las manos y para que lo podáis visualizar mejor. Con la herramienta de raspado, con aceite, pues lo que hacemos es trabajar profundamente los músculos afectados y pasaríamos por alto donde estuviera la lesión, ¿de acuerdo? La función que tiene es drenante y limpiar. Luego pasaríamos un rodillo de masaje o palo de masaje. Yo utilizo un palo de masaje antes de utilizar las manos en forma de abanico para ir limpiando la zona. Es un trabajo que duele bastante, ¿de acuerdo? Pero que es preciso hacer. Vamos limpiando, vamos drenando. Y luego pasamos al masaje manual en las zonas donde no está la lesión. Con nuestro pulgar, aquí en este caso sería el bíceps femoral, hacemos pases hacia arriba, semitendinoso, semimembranoso, vamos haciendo pases hacia arriba y luego hacemos en forma de cruz, ¿de acuerdo? Empujamos hacia arriba y luego hacia los laterales, en cada uno de los tres músculos. Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Aquí todo el trabajo que estoy realizando es en una lesión donde el desgarro está en el isquión, ¿de acuerdo? En la tuberosidad isquiática. Por eso puedo hacer toda la pierna como la estáis viendo, pero si fuera, por ejemplo, en el mismo vientre, no podría hacer toda la pierna como la estoy haciendo ahora. Entonces, hemos utilizado los pulgares, ahora utilizamos nuestros nudillos y abarcamos toda la zona. Como podéis observar, utilizamos toda la zona.
Ahora utilizaríamos la técnica de fricción transversal profunda. ¿Dónde? Bueno, pues en las inserciones de los isquiotibiales. En la cara externa, donde está insertado el bíceps femoral, pasaríamos hielo, y luego en la cara interna, donde está el semimembranoso y semitendinoso. Y en la zona esquiática, pues exactamente lo mismo, pero lo haríamos con el gancho. ¿Por qué? Pues porque está profundo y el gancho nos permitirá hacer una fricción transversal profunda al ganchear. ¿Lo veis? Utilizaríamos para mover el tejido. Si la lesión estuviera en el centro de la pierna. Si el desgarro ha sido ahí, podemos ganchear de manera que nos permita romper adherencias para que pueda de nuevo unirse de forma limpia, pero va a doler bastante. Tenemos ahí que respetar mucho el umbral del dolor. De la misma manera que hemos estado gancheando, pues podemos utilizar la fricción transversal profunda, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos haciendo en la unión tanto esquiática como en la zona interna de los isquiotibiales. Muy bien, dejamos de compartir. Vamos a permitir que podáis habilitar. Hola, Fabián. ¿Cómo va eso? Ay, bien, estupendo. Pues nada, algunos habéis incorporado más tarde, pero bueno, la idea es lo que habéis visto. Si tenéis alguna pregunta en concreto, pues a ver, María Ángeles. A ver, aquí no hay en el chat, pero lo único que Jenny lleva un poquito de confusión porque ya me escribió por Instagram, pero igual no lo ha leído. La semana pasada hicimos el seminario más tarde porque aquí nos cambiaban la hora. Sí. Pero también vimos que no era oportuno hacer nosotros el seminario a las 11:30 porque teníamos más ganas de dormir, que la mente estaba confusa. Entonces lo hemos dejado en vez de a las 10:30 a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, antes era a las 9, pero es que ahora como vamos aquí cara al invierno, mucha gente viene como a las 8, 8:30. Si recordáis últimamente, empezamos los seminarios un poco tarde porque Carlos terminaba el masaje y empezaba, y como si hubiera retrasado empezábamos tarde. Entonces, para no empezar tarde, vamos a empezar un poquito más tarde esto para que nos dé tiempo a todo, ¿vale? De todas maneras, bueno, el horario está puesto, lo he puesto aquí en el chat, por si alguno no lo ha leído bien, fijaros bien, y eso no quiere decir que en vuestros países no cambien la hora, porque yo recuerdo que en Argentina no se cambia, pero en Los Ángeles, no sé si es Perú o Ecuador, también cambian la hora. Entonces yo todas las semanas miraré, pero también os dejo un enlace para que comprobéis cada semana si os han cambiado la hora, cuándo es vuestra hora, ¿vale? Porque a lo mejor esta semana me llevo 7 horas con Perú y la semana que viene, si lo cambian allí, me llevo 6 horas o me llevo 8. ¿Vale? Pues nada, yo no digo nada más ya. Muy bien. Bueno, Sara. Hola, buenas noches. Buenas Quería noches, preguntar Sara. una cosa. Para saber dónde hay la rotura, ¿se puede identificar por el dolor, dónde siente el dolor, o hay mejor que hacer un examen, una radiografía? A ver, en la radiografía, Sara, no va a salir el músculo, porque la radiografía sale el sistema óseo. Se puede utilizar la ecografía, es un buen método para ver la rotura, pero por regla general la misma persona te lo va a decir, porque te va a decir, pues mira, me iba corriendo o salí deprisa y noté como un pinchazo en la parte baja del glúteo. Pues ya sabes que es en la zona de la tuberosidad esquiática. O lo noté en el centro de la pierna. La propia persona te lo va a decir.
Es verdad que el hematoma es muy exagerado, porque a veces es más el hematoma que la rotura en sí misma, pero por regla general la persona te va a decir dónde está. Y muchas veces, pasando el dedo, yo recomiendo primero pasar la mano y luego donde más duele, entonces pasamos el dedo. La mayoría de veces suele concentrarse la rotura en la tuberosidad isquiática, en el isquión, y más o menos en el vientre de los músculos. Es donde más se suele ver. Yo he visto más en el isquión, o sea, la unión de los isquiotibiales con el isquión. Ahí es donde más he visto en roturas. Pero la persona te lo dirá, Sara, te lo dirá. Ok, gracias. A ti, Sara. ¿Alguna pregunta más? Valeria, bueno, vale, dice si puede confundirse con la pata de ganso. No, son cosas distintas, no tiene nada que ver. La rotura es que se ha roto. A ver, Fabián, ¿qué nos puede aportar? Sí, la pata de ganso está compuesta por el sartorio, el recto interno del cuádriceps y el grácil, así que va de costado hacia adelante. Entonces, estamos hablando de toda la parte posterior y agregaba a lo que decía que a veces un punto de mucha sensibilidad o de rotura también es unos 10 centímetros arriba del popliteo. A esa altura suele también tener muchas lesiones y romperse. Muy bien. Y si es rotura total, lo vais a ver también, porque el músculo se repliega, o sea, hacia la zona donde no está roto. Y entonces eso ya es cirugía. Fabián. Sí, y es sorprendente porque se encoge todo, queda un hueco y se ve un bulto ahí amontonado. Eso es la Sí. señal clarísima de que hay rotura total. Y eso es cirugía, ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, el músculo conserva la forma, pero esto es aplicable a cualquier rotura, desde bíceps, tríceps, son músculos que suelen romperse, gemelos también. Entonces, lo vais a ver, como ha comentado Fabián, es algo muy visible, muy visible a la hora de trabajarlo. Si es total, olvidaros que no hay nada que hacer. Por nuestra parte, ya cuando lo operen y se recupere, bueno, pues ya podemos intervenir. Pero si es parcial, lo que habéis visto es lo que habría que hacer. Si está en el vientre del músculo, es un poco más complejo, pero si es en la tuberosidad isquiática, podemos trabajar toda la pierna perfectamente bien. De hecho, en la siguiente visita, cuando acude a nosotros, el hematoma ha bajado bastante, ya se queda el color amarillo, entre amarillo y morado, y nos permitirá trabajar mejor. Si no se le puede tocar porque el dolor es intenso, pues nos limitamos a poner hielo y hacer drenaje linfático. Pero bueno, en deportistas que quieren recuperarse ya, porque la mayoría quieren recuperarse ya, el protocolo que sigo es el que os acabo de enseñar. Fabián. Es un cuadro que, por ejemplo, aquí se lo ve muy seguido en el caso de rugbyers o futbolistas, que a veces tienen que hacer mucha fuerza y mucha carrera todos juntos. Así que como hablabas del sprint recién, se nota mucho eso. Entonces, como hacen mucha fuerza y suelen tener muslos firmes, bastante anchos, a veces se confían en la fuerza que tiene y se rompe. Así que muchas veces ve o una rotura parcial o un desgarro. Así que a veces puede llegar a ser o profundo y chiquito o puede ser largo. Entonces uno nota que al tacto enseguida se siente la diferencia. Y enseguida nos van a decir dónde está, así que no hay problema. No necesitamos GPS. No, rápidamente te lo dicen. Rápidamente te lo dicen. Bueno, ¿alguna pregunta más?
No tenemos ninguna más. María Ángeles. No, no hay ninguna más, pero yo quería hacer una pregunta, a ver si Fabián o alguna de los que trabajan, o Jorge. Hoy nos han hecho una consulta de alguien que le han diagnosticado un esguince en el ciático. Vale, esa es la cara que hemos puesto nosotros. Entonces, yo por eso quería preguntaros si allí esguince se llama otra cosa. Vale, No. vale. Porque yo que no entiendo nada, me he quedado así, leyendo la pregunta, digo, no es posible. Pero es una chica que ha ido a una señora y le dice, me han dicho que tengo un esguince en el ciático. Y yo me he quedado, digo, no puede ser. Digo, mira, luego cuando Carlos termine y se lo enseña, he puesto esa misma cara. Pero digo, igual allí llaman esguince también a otra cosa. Vale. Fabián dice que no. Yo creo que será una compresión del ciático y la mujer A ver, ha dicho esguince por vamos no a decir- dejar a Fabián, a ver qué dice. Sí, Es que la definición ya es obvia. Por ejemplo, un claro. esguince es una distensión de ligamentos, tiene que haber una articulación. Cuando hablamos del ciático estamos hablando de un nervio. Eso O es lo sea que le que hemos dicho. puede estar comprimido. Y siempre, si le dan algún tipo de diagnóstico, yo les pido, mostrame el decreto, donde dice qué profesional dijo tal cosa, y que te muestre la imagen. Entonces, cuando tengo así, digo, ah, si yo no lo conocía, lo voy a conocer. Pero si no, todo lo que ya tenemos de conocimiento nos prueba lo contrario. Así que entonces, desasnamos a la gente. Eso le hemos dicho que le pregunte a la señora y que le lleve las pruebas. Porque claro, ella estaba desconcertada, nosotros también, vosotros pues habéis quedado desconcertados, pero digo, vamos a preguntar por si acaso llaman esguince a otra cosa, que claro, las palabras... Vale, No, no. pero entonces está claro. Aparte de los esguinces, por ejemplo, son puntuales. Hablamos de rodilla, hablamos de tobillo. La cadera no se esguinza, se luxa, es como el hombro. Entonces, según el tipo de articulación, y el ciático podrá estar comprimido por una inflamación muscular, podrá estar por una infección, por lo que fuere, podría estar afectada porque hay compresión. Pero después, o que Bueno, esté, hablamos de la pelvis que esté apretando, que si se habla, por ejemplo, del piriforme, si hablamos de que el tubérculo del isquiotibial, toda esa zona podría estar afectada porque hay una compresión, pongámosle, pero de ahí esguinzarse. por eso no, sí, nos quedamos más tranquilos de que no hay ninguna palabra allí que se haya confundido. Vale, vale. Eso suena a guitarreo. Yo aquí, por ejemplo, una vez le dijeron a Carlos que le pinchaban ursulina en vez de insulina. Y una señora. Entonces, claro, la gente confunde palabras. Entonces, digo, seguramente le habrán dicho otra cosa y ella ha dicho eso, pero claro, por eso le hemos dicho que le pregunte, que le mande, porque nos ha sonado a chino. Y sí, es típico que a veces tenga un problema de ciático porque cuando tienen que inyectar en el glúteo, le corren y practicaron con naranjas y con menos glúteos. Entonces cuando le dan, a veces, como saben cómo aplicar inyecciones, pero no saben lo que es anatomía, qué es lo que hay abajo, si yo pincho muy profundo cerca del piriforme, lo inflamo, dejo a veces algo que queda como un spot, una cantidad de líquido, sea aceitoso o lo que fuere, y eso inflama y va a comprimir el ciático, o algo peor, que encima pinche en el ciático, pero eso es muestra de que hay gente que es incompetente, que no sabe bien lo que hace. Ya. Bueno, pues ya está claro. Muy bien. Pues nada, nosotros, yo le he dicho, pues eso, lo que ha comentado María Ángeles, que le vuelva a explicar lo del esguince, que es, porque yo me he quedado con la misma cara, y yo digo, madre mía, no había oído esto en la vida, algo se me ha pasado. Digo, pero no puede ser, pero bueno, estas cosas pasan. Sí, sí. Yo siempre les digo, el ciático es tuyo, que te pase lo que quiere y donde lo tenga es cosa tuya. Porque a veces me dicen, por ejemplo, me duele acá las lumbares. Digo,
Si las lumbares son tuyas, ponételas donde quieras. Es verdad. Dile, si te duelen ahí las lumbares, no me extraña que te duela ni mucho. O sea, sí, están ahí. Y digo, mira, todo lo demás lo tienen en otro lado. Si vos lo tenés ahí, cosa tuya. A mí me han llegado a decir, me duelen las verticales. En vez Ah, de sí. las Las cervicales. verticales. Digo, hombre, verticales son. Claro, obvio. Vertical. Pero Pero bueno. si te duele, está torcida la vertical. Bueno, pues nada, familia. Ha sido un placer una semana más estar. Nos vemos la semana que viene con otro tema. A ver, Fabián. Me hiciste acordar que a mí me han dicho varias veces que le duelen las cerviciales. A las cerviciales. Cumplen su servicio. Debe ser por mucho servicio que le duele. Yo tenía una consulta en un pueblo y le llamaban a la muñeca, le llamaban gobadilla. Gobadilla. Y me viene una señora y me dice... Pero no lo sabía, él no lo sabía. Tengo un dolor en la gobadilla y yo, ¿qué parte me he perdido de anatomía? Que no sé qué es la gobadilla. Y yo, sí, y te duele mucho. Dice, me duele mucho la gobadilla. Y de repente se me encendió la luz y dije, ¿y en qué parte de la gobadilla me duele? Dice, aquí. Digo, pues ya está. Y Es entonces tuya, le dije llámala yo, como quieras. claro, le dije yo, es que los dolores de gobadilla son muy malos. De, ale, vamos allá. Bueno, en fin, anécdotas de consulta. Al hueco popliteo también lo llamaban lo llamaban de otra manera, no me acuerdo. Sí, era curioso los nombres que le daban allí. Era curioso. Pero bueno, son cosas de nuestro trabajo. Bueno, familia, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. E intentaremos que sea igual Buenas o mejor. tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Dime, Entonces, Jenny. dentro de 8 días también es que a las 4 de la tarde empieza. Sí. A la misma hora que hoy. A la misma hora que hoy. No, es que yo entré como más tardecito, eran las 4, acá. Jenny, ¿de dónde eres? De Medellín. Vale, de Colombia. A Sí, las Colombia. 4. Si no te cambia la hora, ¿a ti no te cambia la hora en primavera? No, aquí no hay, ojalá. No hay cambio de horario. Vale. Pues entonces es a las 4 en tu país. Ah, bueno. ¿Vale? Es que yo no sabía bien y yo, ay, Dios mío bendito, tengo que averiguar. Es que entre que lo retrasamos un poco porque siempre se juntaba con los pacientes y que Claro. nos cambiaban la hora, pues por eso fue el arreglo este de prisa corriendo la semana pasada. Pero ahora si no pasa nada lo dejaremos así. Hasta marzo, que volveremos todo el mundo, menos los argentinos y vosotros, a cambiar de hora. Claro. Es una historia. En Europa nos lo cambian. Todos los años nos dicen que es el último, que cambia la hora, todos los años, pero desde que yo soy pequeñita. Entonces, claro, muy variado. Calor, frío, frío, calor y así. No, el tema es que en verano a las 10 de la noche es de día y ahora en invierno a las 6 de la tarde es de noche. ¿A qué hora anochece en Italia, Sara? Más o menos como aquí, ¿no? Sí, está en la misma latitud. Sí, igual, como en España, la misma hora. 6, 6:30 más o menos, ¿verdad? ¿Ahora qué hora es? Las 11 Ahora- menos 20. Las 22:40 ahora. Sí. Sí, claro, Igual aquí en la tuya. España. aquí ya hace 5 horas que ha anochecido, pero claro, en realidad en verano empezamos a vivir a partir de las 6, porque es cuando baja el sol, cuando se está bien, o un poco más tarde, pero a las 6 ahora aquí ya parece que sea hora de cenar, porque al cambiar la hora encima nos quitan una hora de sol. La dan por la mañana, los niños van al colegio antes de noche y ahora van de día. Pero bueno, esto es una historia. Bueno, lo Gracias. dejamos aquí.
Nos vemos la semana que viene. Cuidaros Hasta la semana mucho. que viene. Vale, hasta luego. Para Adiós. todos. Gracias. Feliz Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Chao. Adiós.